Felinas, felinos, bienvenidos a este su canal Michi Play. Estamos en el trailercito del horror, en una historia que llega un poquito adelantada porque he tenido un pelín de problemillas en el trabajo. Está muy saturado, así que eh, voy a seguir trayendo videos, solo que no tan frecuente en estos días. Cuando ajuste mi horario, mi reloj, mi todo, pues ya tendremos oportunidad. Son las 7:53 según este reloj. O sea que está por oscurecer. Así que vámonos, queridos felinos. La historia de hoy se llama El Bosque de las Almas. Así que he ahí el punto. ¿Y por dónde salgo? Ah, ya vi por dónde. De este lado. Lo siento, es que este juego cada que se actualiza te cambia de lugar y no sé cómo quitarle las actualizaciones porque algunas no me convencen del todo. Así que ni modo. A ver, déjenle bajo un poquito el cristal. Ahí está. Sentir la lluvia y el motor haciendo... Me quito para no estorbar. Pues para ponerlos en contexto, queridos felinos, el Bosque de las Almas Perdidas es un lugar en Japón que se llama Aokigahara, algo por el estilo. El punto es que es un bosque, es una región muy pegadita a las faldas del monte Fuji, en donde se han reportado muchos desvividos desde hace muchos años, prácticamente desde los años 70. Han aparecido muchos reportes de desvividos, pero ¿qué creen? Que no es desde los años 70. O sea, en los 70 empezó esta moda de conocerse al bosque como el Bosque de las Almas Perdidas, pero se dice que prácticamente desde que Japón era un imperio se ha tenido este bosque, o sea que la gente acude ahí, solo que antes pues no había tanto registro, ni tampoco había tanta fama, ni nada por el estilo. Entonces, básicamente, felinos, ahora con las tecnologías más crecientes, con el rumor de boca a boca, pues se fue haciendo famoso este lugar y ha tenido más concurrencia, es decir, el aumento ha sido más que exponencial. La tasa de desvividos a partir de los años 70 pues ha ido creciendo año con año, al grado en el que estos desvividos hacen que el índice de natalidad quede muy por debajo del índice de mortandad. Así que están desviviéndose más personas de las que nacen en Japón. Ahora con la primer ministro se va a tratar de atacar eso. La mujer pertenece a un partido que ha llamado a Primero Japón, es decir, Japón para los japoneses, para que ya no haya tanta presión en sus ciudadanos con la llegada de extranjeros que, pues, bien o mal, les están cambiando su cultura, sus costumbres, están afectando directamente a Japón y se está perdiendo la pureza de los japoneses. Cada vez más hay más nacimientos de japoneses con extranjeros, algo que obviamente este partido político tratará de atacar con mucha fuerza. Así que si no te mudaste a Japón antes, ahora te va a costar un poquito más de trabajo. Y aunque estés allá, también tienes que adaptarte a la sociedad. Pero felinos, bueno, eso es otro tema para otro video, puesto que el nuestro habla sobre las almas perdidas. Este bosque
siempre se ha puesto en un punto en el que no se sabe explicar por qué la gente acude a ese lugar. Se han hecho estudios, realmente se han hecho estudios de índole científico. Y esos estudios basados en ciencia, o sea, usando el método científico, pues realmente no son concluyentes. Los japoneses están eligiendo ese lugar por alguna razón. Incluso se tenía la teoría de que era un punto en el que el magnetismo estaba mucho más pesado, estaba más fuerte, el campo magnético de la Tierra era mucho más fuerte en ese lugar, por lo cual afectaba directamente a los ciudadanos de los alrededores, que los hacía entrar en un estado de histeria en el que la única solución era desvivirse. Obviamente con los estudios científicos esto queda completamente descartado, esto queda fuera de todo contexto y no se le da una explicación. Sin embargo, la historia de hoy tal vez le dé una explicación a esto. Todo se ubica por ahí del año 1981-82. Creo que era el 82 porque se menciona que el Mundial de España fue bastante interesante. Un mundial que pasó a la historia con un México que no participó a pesar de tener a una de sus grandes leyendas como lo fue Hugo Sánchez jugando ya en España. Y básicamente, felinos, a Japón pues eso no le interesaba, sino que nos da un marco temporal de dónde se ubica. Por lo tanto, yo lo ubico por ahí después de junio de 1982. Se dice que una joven bastante atractiva, bajita, estamos hablando de unos 51, unos 52, trabajaba en una oficina gubernamental. Ya sabes, la típica oficina que da ciertos permisos para colocar negocios, cosas por el estilo. O sea, estaba en el área de comercio, pero por parte del gobierno. La señorita en cuestión tenía un novio, pero le fue infiel con otra mujer, por lo cual ella entró en una depresión muy terrible. Y su tristeza era tanta porque ella se había ilusionado bastante en casarse, en tener hijos, en formar una familia. Su tristeza fue tanta que de inmediato entraron las ganas de desvivirse. La historia nos ubica en el área de Tokio. Por lo que ella, un día en un parque, llorando en un atardecer, se preguntaba a sí misma por qué me pasan estas cosas. El diario de donde se sacaron estas palabras, este pensamiento, indica que ella estaba desesperada porque no era la primera relación fallida que tenía. Estamos hablando de una chica solterona que ya superaba con mucha facilidad los 30 años. Para la sociedad japonesa de aquella época, a esa edad y no estar casada era una vergüenza para la familia. Significaba que tú eras una mujer que no tenía valor.
que por alguna razón no te dabas a querer. Y ella lo reflejaba bastante bien en su diario, diciendo que su vida no valía la pena, que había estado ella muy ocupada estudiando y que por esa razón no le dio oportunidad a las relaciones. Ella quería ser complaciente con sus padres, primero un título, pero esa complacencia hizo que no le prestara atención a la parte social. En ese momento, queridos felinos, una persona se le acerca. Su diario no relata si fue de sexo masculino o femenino. Solo dice: una persona se me acercó. Al preguntarme qué pasa, le conté parte de mi historia. El diario relata que ella se desahogó. Ella sacó su tristeza hablando, confesando sus males, confesando sus penas. El diario no nos dice qué tipo de persona era la que escuchó todas sus palabras. Sin embargo, le dijo algo que ella lo tomó como el cambio, como la solución. Para verte hermosa por fuera, tienes que sentirte hermosa por dentro. Pero si no logras alejar el dolor de tu corazón, jamás podrás alejar la desgracia que ahora te envuelve. El primer paso es cambiar tu exterior. Si quieres que te vean hermosa, entonces debes de lucir hermosa. Si quieres que te vean digna de un matrimonio, tienes que verte así. Las escrituras de su diario se detienen por un par de semanas. Incluso parecía haber dejado una o dos páginas en blanco, como tratando de expresar que entró en una especie de capullo en el que se transformó. Las siguientes palabras en su diario decían que tenía un vestido negro y unos tacones en color rojo. Ella había transformado su exterior con tal de agradarle a un muchacho. Ella pensaba muy firmemente que debían verla hermosa y señala muy bien que fue a un salón de belleza a realizarse un cambio de look. Transformó su peinado, transformó su estilo de maquillaje, transformó la forma en la que pintaba sus uñas, incluso cambió de anteojos. Empezó a usar mascarillas, empezó a usar tratamientos para la piel, empezó a verse hermosa. Todo esto tuvo resultados más adelante. A esta chica se le vio por primera vez escribir ahora tengo una nueva cita.
Un chico se me acercó afuera del metro, me dijo que lucía hermosa y que tenía que tener una cita con él. La verdad nunca se especifica si ella acudió a esa cita. No lo especifica. Sin embargo, ella señala que más adelante, no sabemos si el mismo día o un día posterior, solo sabemos que más adelante otro hombre también le pidió su número de teléfono, una forma de contacto. Ella señala que ahora se sentía un poco más bendecida y que el hablar con aquella persona le había cambiado la vida. Ahora tenía prospectos para citas. Y al referirse en plural, tal vez no se trataba solo de la primera persona y la segunda, sino que se cree que tenía más. Dentro de su diario había un pequeño posteo en el que ella señalaba que un compañero de trabajo ya no la trataba de la misma manera. Comenzó a tener cierta distancia. Y ella escribe que se sintió un poco mal porque ella se veía hermosa y pensaba que a todos les agradaba, pero este chico comenzó a ya no hablarle tanto. Pasaron de comer juntos a cada quien comer por su lado. Él ponía pretextos diferentes para no salir con ella a la hora del almuerzo. Y pensó que tal vez el cambio era una especie de envidia. Y ella señalaba que a lo mejor este fulano tiene envidia de mi transformación. Más adelante sabríamos que no era envidia, que este tipo tenía un corazón tan apegado a ella que su transformación fue burda. Hizo que perdiera toda esa belleza interior que él había visto. Él no la veía por su exterior, él la amaba por cómo era. Sin embargo, más adelante nos enteraríamos la razón por la cual este joven se alejó de ella. La chica escribió varios posteos en su diario. La mayoría eran de ahora me siento feliz, tuve una cita con fulano, ahora estoy muy contenta, un chico me pidió mi número en el metro, finalmente se me acercan para hablarme. Ella se sentía feliz. Sin embargo, en una de las frases que tenía muy pegadito a los posteos donde señalaba que el otoño estaba por llegar, ella decía algo que al parecer fue lo que motivó la tragedia. En su diario escribió: ahora soy yo quien se da el lujo de rechazarlos. Ahora soy yo la que dice que son muy bajos de estatura, que son muy delgados, que están con sobrepeso, que tienen la piel morena. Ahora soy yo la que elige. Un día que todo parecía normal,
la chica entró con un aire de tristeza a la oficina. Nadie supo qué estaba pasando. Usualmente llegaba, ahora transformada, llegaba usualmente triste. Digo, alegre, pero ese día llegó completamente triste. Atrás habían quedado esos días en los que sonreía sin razón. Se le veía feliz. Y esta vez entró apachurradita, sin ánimos de trabajar. Llegó a sentarse al cubículo donde trabajaba y no dijo ni una sola palabra, ni siquiera un buenos días. El chico, que sabemos estaba enamorado de ella, se le acercó porque la miró triste y le dijo: ¿te pasa algo? ¿Te sientes bien? Pero ella, por verlo cómo se había alejado, no confió en él y le dijo: no pasa nada, puedes volver a tu lugar. Por lo cual nunca se enteró de qué había pasado. Más adelante, cuando las autoridades encontraron su diario y lo publicaron o lo revelaron para que el público viese que ella realmente se desvivió por sí misma y que no hubo ningún otro culpable, en su diario cercano a esas fechas se menciona que algunos hombres aún la rechazaban, que era mentira eso de que ella estaba eligiendo, porque los hombres a los que elegía no la pelaban, solo la usaban. Y señala muy bien que al parecer tuvo intimidad con un fulano y este la botó de inmediato. No sabemos la razón por la cual la haya botado. Se cree que sería un patán que simplemente la usó y la abandonó. Pero bien podría ser que ella también fuese la culpable, que se le subió la belleza a la cabeza y que ahora simplemente era intolerante. Algo había ahuyentado a ese hombre, por alguna razón. Tuvieron intimidad y la botó. Quizás ella hizo algo. ¿Por qué se cree que ella es la culpable? Porque muchos de sus posteos en su diario hablaban sobre cómo ella ahora tenía ese aire de venganza, cómo ella quería usar a estas personas para sacarles dinero, para aprovecharse de alguna manera, y no les daba amor. También es que ella se fijaba mucho en la apariencia, pedía prácticamente modelos como citas. Su ideal era un tipo alto, de piel clara, voz gruesa y todo un modelo masculino. Era el prospecto, el ideal. Sin embargo, muy pocas personas podrían cumplir esos estándares. Después de ese día que llegó muy triste y que nadie supo por qué, no se le volvió a ver en la oficina.
Pasaron 2 o 3 días y nadie la vio. Incluso se cree que ella renunció. Pero cuando se le preguntó al jefe, el jefe dijo, no, es que ella no renunció. No sabemos dónde está, no ha venido a trabajar. Incluso el jefe mismo de esa oficina llamó a las autoridades porque su empleada no aparecía y se había comunicado con ella a su casa y nadie respondía. Las autoridades fueron de inmediato al departamento donde esta chica vivía sola y no encontraron a nadie. Y el diario que estaba ahí en la última página que decía, solo se encontraron las palabras de ya no lo tolero más. Eso fue lo último que publicó. Ya no lo tolero más. El joven, que sí le tenía un amor sincero, dejó en manos de las autoridades la búsqueda los primeros días. Sin embargo, las autoridades, tras ver el diario, analizarlo y darse cuenta de que la chica estaba deprimida, de inmediato dictaminaron que tal vez se había suicidado y que encontrar su cuerpo sería lo que harían. La última vez que se le vio a ella, tenía su vestido negro y sus tacones rojos. Estaba hermosa. Por lo cual el chico insistió en que tal vez alguien se la llevó. Tal vez alguien quiso abusar de ella por su belleza. Pero también las evidencias eran claras. Ella estuvo en ese departamento y salió de ahí. Incluso, investigando por la zona, se dieron cuenta que ella llegó a un supermercado. El hombre que atendía dijo que la vio muy triste, que la vio incluso con lágrimas en los ojos y que había entrado a comprar un costalito de arroz. El hombre que atendía el supermercado dijo que habló con una señora de edad avanzada, una mujer muy anciana, que la mujer le preguntó si se sentía bien porque también la miró con lágrimas, y aquella mujer le dijo no, y salieron juntas hablando. Incluso aquel hombre señala que estuvieron alrededor de 10 minutos charlando afuera del supermercado. Se cree que después de esa charla, ella volvió a su departamento y a los pocos minutos, quizás un par de horas, se fue. Tras escuchar esto y básicamente 7 días después de su desaparición, el joven que tanto la amaba usaba su tiempo libre para investigar. Él sí tenía amor de verdad. Alguien se enteró por ahí y le dijo, bueno, ¿y por qué te importa tanto? Ella te rechazó cada vez que pudo. Y te rechazó porque eras muy bajo. Recuerden que ella medía unos 50 y él apenas mediría
1,60, o sea, era más alto que ella, sí, pero ella quería a un tipo de alrededor de 1,80. Y básicamente solo los extranjeros en esa época eran los que tenían esa altura. Por lo cual no descartaba que ella se haya ido con un extranjero a alguna parte y que éste haya aprovechado la oportunidad y la vulnerabilidad de ella. Investigó y su única pista era la mujer madura, aquella anciana que se le acercó, por lo cual dijo: una mujer anciana no podría vivir muy lejos de donde está, y entrevistó a muchas ancianitas de la zona del supermercado, pero nadie la vio, nadie la conoció. Sin embargo, un hombre ancianito que estaba sentado en un parque le dijo: sí, yo vi a esta señorita llorar en este parque. Horas antes la vi de la mano acompañada de una mujer anciana. Ella se despidió cerca de aquí, a media cuadra. Se despidió de la anciana, la cual dobló la esquina y nunca supe quién era. Ella no vive en esta zona. Por lo cual no sabemos quién sería. Pero lo que sí puede asegurar este hombre es que esa señorita volvió a ese parque y lloró. Estuvo sentada ahí un par de minutos. Después la vio dirigirse rumbo a la estación de tren. El tipo investigó todo lo que tenía que hacer, hizo un trabajo mucho mejor que el de cualquier policía. Y dio con el paradero de esta chica. Ella abordó el tren rumbo a las faldas del Fuji. Bajó en la estación que está pegada al bosque, en donde él sabía que a ese lugar solo iban las personas que se van a desvivir. Él sabía que ya no había esperanza, ya todo estaba perdido, ya si entra, ella no iba a salir. Sin embargo, quiso continuar buscándola, simplemente para que sus familiares tuvieran sus restos. Sin embargo, él sabía muy bien que ella era una chica prácticamente sin familia. Estaba sola. Pues él lo único que podía ofrecerle era una sepultura acorde con sus creencias. Por lo cual, bueno, pues encontrándola podía hacer la reclamación del cuerpo. Se adentró en el bosque por par de días, llevando una casa de campaña, comida, y peinando la zona él solito, porque no tenía con quién acudir. Él solito hizo toda la labor.
Finalmente, un par de días después, encontró un árbol donde ella estaba colgada. En sus manos había una nota. Si ustedes me encuentran, díganle a las personas que me conocieron que me perdonen por haber entrado a este lugar. Una anciana que me vio sufrir me dijo que la mejor alternativa era esta, que era lo mejor que podía yo hacer para que mi vida se cortase y el sufrimiento igual. Perdónenme todos, de la vida ya no espero nada más. El chico reclamó los restos. La policía, pues obviamente al no tener a nadie más reclamándola, pues, cedió ante esa pequeña presión. Se le dio una sepultura en un panteón de Tokio, acorde con las creencias de estas personas. Los restos de ropa y de sus cosas pues pasaron a manos del chico, que terminó con el diario y lo publicó para que otras personas vieran que hay alternativa, que se puede salir de eso. Básicamente para enseñarle a las personas que no es necesario llegar a esos extremos, que hay momentos tristes y hay momentos felices en la vida de una persona, y que no siempre vas a estar alegre. Sin embargo, cuando la historia queda publicada en internet muchos años después, muchos años después del fallecimiento de esta chica, cuando la historia llega al internet, en algunos foros empezó a darse la idea de que la anciana tenía más protagonismo del que solo darle unas palabras, puesto que no era la única persona, no era el único desvivido o la única desvivida que se había topado con una mujer de edad avanzada. Muchos habían reportado que familiares, conocidos o amigos que habían terminado en ese bosque habían tenido contacto con una mujer de edad muy avanzada, la cual las invitaba o los invitaba a terminar con su vida en ese lugar. Y se generó una teoría que hasta la fecha parece ser increíble y rayando en lo fantástico. Se dice que aquel bosque tomó la forma de una pequeña anciana o usa a una pequeña anciana para ir en busca de esas personas que ya no tienen alternativa para sí mismas, atrayéndolas de alguna forma hasta lo profundo de ese bosque. Y cuando todo el mundo se preguntaba el propósito, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué un bosque usaría esto para atraer a las personas?
Un botánico en un foro de internet dio la solución. El bosque tiene hambre. Y no hay mejor fertilizante que un cuerpo humano. Los panteones siempre tienen árboles frondosos, rozagantes, con troncos muy gruesos. Los árboles en un panteón son muy fuertes, muy rozagantes. Aquel botánico alimentó esta teoría diciendo que precisamente el bosque usaría esta artimaña para que las personas se desvivan en ese lugar y fertilicen el campo, fertilicen la tierra. De esta manera el bosque siempre se mantendría frondoso y verde. Y si hacemos de lado el hecho de que la teoría es una tontería, el bosque de las almas perdidas es uno de los más densos en todo Japón. Las hojas de sus árboles son mucho más gruesas que las de cualquier otro árbol en cualquier otra zona. Está mucho más poblado, tiene mucho más vida. Si la teoría en verdad existe, si esto es verdad, aquel bosque encontró la manera de fertilizarse a sí mismo. Aquel bosque encontraría la manera de alimentarse. La verdad no sabemos qué es lo que haya pasado en aquel lugar. La chica en cuestión es una de tantas que ha quedado registrada como visitante de aquel lugar. Entró y jamás volvió a salir. Por lo cual, felinas y felinos, pues no sabemos realmente qué es lo que lleve a los seres humanos a visitar este bosque de las almas perdidas. No sabemos qué es lo que se presente en ese lugar, pero no es la única, o no es el único lugar, o más bien no es la única persona que termina ahí. Así que, mis queridos felinos y felinas, hasta aquí con la historia del día de hoy. Si te ha gustado, bueno, pues simplemente ya sabes lo que debes hacer: dejar tu pulgarcito arriba, suscribirte si no lo has hecho, activar la campanita, y nos vemos en el siguiente video. Mátale.